Bienvenido a Panamá América. Hoy conversamos con el doctor Amador Goodrich, investigador presidente de la organización panameña antituberculosa. Doctor, bienvenido a Panamá América. Pues hoy queremos hablar entonces del tema de la tuberculosis. Doctor, ¿es la tuberculosis un enemigo latente en el mundo y Panamá no es la excepción? Hablemos de la tuberculosis para entender en qué consiste esta enfermedad. Sí, gracias, licenciada Lazo, por la entrevista. Sí, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que todavía resulta estar en los primeros lugares alrededor del mundo. Igual Panamá tiene casos de tuberculosis. De hecho, es una enfermedad que se transmite por el aire a través de gotículas y básicamente es causada por una bacteria conocida como Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria que es expulsada por la tos o por hablar, se transmite por gotículas muy pequeñas y va viajando, puede infectar a otras personas susceptibles. Es así que pues la tuberculosis sigue continuando en nuestro entorno y básicamente necesitamos atender esta enfermedad a través de varios ejercicios, ¿no? Un aspecto importante que cabe resaltar es que la tuberculosis cuando entra en el cuerpo humano puede causar lo que llamamos como una infección latente, que es cuando la bacteria permanece prácticamente dormida en los pulmones de las personas y esto puede durar hasta 2 años y dependiendo de varios factores, ya sea el VIH, la nutrición, o inclusive la diabetes, pues esta bacteria se reactiva y puedes salir a infectar o causar enfermedad en el hospedero. Pero sí, tienes razón, es una enfermedad que está alrededor del mundo. Doctor, ¿cómo se trata la tuberculosis y cuándo puedo yo sospechar que estoy enfermo? Casi nadie, las personas que se enferman jamás piensan que pueden tener una tuberculosis. Es un término que jamás nos viene a la mente cuando estamos enfermos. Háblenos un poco de ese tema. Sí, mira, una de las buenas noticias con tuberculosis es que el tratamiento es efectivo. Y a nivel de la ciencia global, ya tenemos más de 50 años con unos medicamentos y recientemente han llegado otros nuevos medicamentos. Pero para darte un ejemplo, el tratamiento de la tuberculosis es efectivo, elimina la enfermedad. Este tratamiento consiste en 4 medicamentos: isoniazida, piracinamida, etambutol. Y estos 4 medicamentos se aplican por 2 meses y luego quedamos con 2 medicamentos de mantenimiento que incluyen la rifampicina y la isoniazida por 4 meses. Es decir, este tratamiento demora 6 meses, pero luego de 6 meses estás completamente curado. Se han introducido nuevos fármacos, especialmente para el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente, como la bedaquilina, que ayudan a reducir el tiempo de tratamiento. Recordemos, la tuberculosis multidrogo resistente puede llegar a tratarse hasta por 24 meses. Y con estos nuevos medicamentos se ha podido reducir. Es importante tu pregunta porque definitivamente la tuberculosis es una enfermedad que tiene cura. Entonces hay que detectarla de forma temprana. Y realmente la detección que se realiza en laboratorio ha sido mejorado muchísimo. Hoy en día, antes contábamos con pruebas de frotis de esputo, o sea, se hacía una extensión en una laminilla. Esto tenía una sensibilidad del 50%. Y luego avanzamos a cultivos en medios líquidos como el Midgit, que es un medio tipo Milderbrook, donde se cultiva la bacteria. Esto aumentó la sensibilidad y redujo el tiempo de diagnóstico a unos 7 días. Sin embargo, todavía esto es muy tarde y recientemente, hace unos, digamos, 10 años, se desarrolló una plataforma basada en amplificación del ADN de la bacteria por PCR, que ya hemos escuchado mucho del PCR, y esto se hace en PCR tiempo real y podemos detectar la bacteria en 2 horas.
esto es muy importante porque esta metodología tiene un 98% de sensibilidad y especificidad, y usted puede con muy pocas bacterias en el esputo detectarla. Entonces, hoy en día no hay excusa para que una persona no sepa su estatus de tuberculosis. Usted puede rápidamente conocer si la persona está con la infección o no en sus pulmones. El problema que tenemos es que las personas no están informadas de que esta es una enfermedad que todavía circula y, por ejemplo, cuando tienen síntomas de tos, síntomas de pérdida de peso, sudoración nocturna, lo menos que piensan es en la tuberculosis. Estos son síntomas muy comunes de la tuberculosis. Entonces, aprovecho esta oportunidad para pedirle a la sociedad que toda sintomatología como tos, si usted tiene tos, pérdida de peso y sudoración nocturna, estos son 3 síntomas característicos de la tuberculosis. Acérquese a su centro de salud más cercano, a las instalaciones de la Caja del Seguro Social, y pida su diagnóstico, que es completamente gratis. El diagnóstico de la tuberculosis es gratis. Y haga un diagnóstico temprano. Esto es muy importante para iniciar el tratamiento temprano y poder curarlo. La Doctor, realidad es que nuestros hospitales están recibiendo personas con tuberculosis muy avanzada, y esto es producto de que no sospechan de la enfermedad como has planteado. exacto. Doctor, por esa línea, que cada día en el mundo, alrededor del mundo, según fuentes de la OPS, mueren de 5.000, más de 5.000 personas por tuberculosis. Incluso se llega a pensar que un diagnóstico de tuberculosis es una sentencia de muerte. Usted me explica que no, pero ¿cuándo sí se convierte en un riesgo? A partir de esos síntomas que usted me menciona, ¿cuándo se convierte en un riesgo y cuándo una persona debe acudir a buscar atención para un diagnóstico? Mira, si usted tiene tos, pérdida de peso, sudoración nocturna, es muy probable que esté padeciendo de una infección inicial de tuberculosis. Acuda inmediatamente, no espere. O sea, aquí el diagnóstico temprano es la clave. Si usted espera, o el individuo espera 2, 3 meses tratándose con antitusivos o jarabes o otras soluciones caseras, lo que va a provocar es que la tuberculosis avance en sus pulmones y que entonces se convierta en una forma grave de la tuberculosis. De hecho, la tuberculosis no solo afecta a los pulmones. Hemos encontrado, especialmente en Panamá, hemos encontrado casos de tuberculosis extrapulmonar que afecta a otros órganos. Se puede ir al líquido cefalorraquídeo, que atiende todo lo que es el sistema nervioso central. Se puede ir a la pleura o se puede ir a cualquier órgano. Y esto es porque el diagnóstico es tardío. Entonces, para evitar sucumbir, para evitar la muerte, es necesario cada vez que tenga alguno de estos síntomas atenderse con su médico en los centros de salud o caja del Seguro Social. ¿Es la tuberculosis, doctor, una enfermedad que te deja secuelas? Precisamente si demoras en el diagnóstico, vas a tener lesiones muy graves en los pulmones. Por ejemplo, hay personas que desarrollan una tuberculosis diseminada y los pulmones pueden desarrollar una especie de cicatriz, y esto puede disminuir, por ejemplo, tu capacidad respiratoria, por ejemplo, y es como una secuela, ¿no? Hay otras personas que en vez de desarrollar una tuberculosis diseminada, la desarrollan enfocada en algo que llamamos granuloma. Este granuloma forma como especie de una pelotita, una canica, y esto puede crecer hasta una pelota más grande. Y esta cavidad, este granuloma, pues entonces es un daño tisular muy importante que no tiene reversión. Te queda el daño allí en el pulmón y pierdes esa funcionalidad del pulmón. Entonces, eh, sí, sabemos que hay solución, hay tratamiento efectivo, por eso es importante detectar a tiempo. Exacto. Doctor, sabemos que la tuberculosis y el VIH es un cóctel letal en muchas ocasiones. ¿Qué pasa con
la tuberculosis y el COVID en este momento, que es la enfermedad que todo el mundo está preocupado. Y si podemos, de pronto, se esté dando el caso de que confundamos los síntomas del COVID con los síntomas de la tuberculosis. Gracias por la pregunta. Bueno, todos sabemos, estamos en estos 2 años de pandemia, hemos aprendido muchísimo. Ha sido una retroalimentación muy fructífera. Hablando de la combinación entre COVID y tuberculosis, pues no es de mayor preocupación porque no aumenta la mortalidad. Realmente nosotros en Panamá, y bueno, yo también formo parte de un equipo investigador extraordinario que está ubicado allá en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, INDICASAT, en Ciudad del Saber. Este grupo de investigaciones pues ha ido estudiando este tipo de infecciones, coinfecciones, tuberculosis, VIH, y durante los inicios de la pandemia en el año 2020 también observamos una triple infección, es decir, personas que tenían VIH, tuberculosis y infección con el SARS-CoV-2, el virus del SARS-CoV-2. Y lo que observamos es que no hay un incremento en la mortalidad. De hecho, estos pacientes sobrevivieron tranquilamente. El tema es que, ¿por qué sobreviven? Porque el tratamiento y el manejo es efectivo. Hemos aprendido mucho de cómo manejar COVID. Tuberculosis, por supuesto, tenemos los tratamientos efectivos. Y VIH, por supuesto, tenemos toda la estructura para el tratamiento y seguimiento de los pacientes de VIH. Entonces, no hay que preocuparse por esta doble infección. Pero volviendo a tu pregunta original, ¿cómo diferenciamos entre tuberculosis y COVID en casa? Eso es lo importante. Miren, en el tema de tuberculosis, los síntomas son crónicos, es decir, toman muchísimo más tiempo que los 14 días de COVID. O sea, por ejemplo, usted va a empezar con una tos allí y va a tener 15 días con tos y todavía no va a presentar otros síntomas, ni dolor de cabeza, simplemente esa tos, pero va a ser una tos productiva, una tos con flema, va a demorar más 20, 30 días, es una tos crónica que usted va a tener ahí. El COVID, ya usted hemos visto, es una enfermedad que en menos de 14 días ya pues usted presenta, no solo presenta tos seca, sino que presenta dolor de cabeza, fiebre y todo el malestar. Entonces, los tiempos son distintos. Tuberculosis es un poco más crónico, demora más. La COVID es en menos de 14 días, pues usted ya tiene toda la sintomatología de la enfermedad. Lo otro importante es la pérdida de peso. Por lo general en COVID usted no va a perder peso en 5 o 10 días. En tuberculosis progresivamente, mes con mes, semana con semana, usted va a ir notando una pérdida de peso por todo este tema de la enfermedad. Eso también es una diferencia notable. Entonces, pero lo que sí es cierto es que en ambos casos hay que atender al sistema de atención y de diagnóstico. Hay que hacer el diagnóstico temprano precisamente para dar el tratamiento y esa trazabilidad. Hay que notar que tanto igual como COVID, igual que tuberculosis, las personas que conviven con la persona afectada con tuberculosis también pueden haber sido afectados, infectados, y hay que hacer una evaluación integral de la familia, de los contactos, para ver quién ha quedado infectado con tuberculosis. Entonces, todo parte de la sospecha, la tos, atención, diagnóstico y luego seguimiento con estos casos. Exacto. Doctor, hablemos de esa enfermedad histórica que en Panamá, que no solamente tiene incidencia en la salud, en la economía, también, como mencionábamos hace poco, incluso en la preservación de algunos hechos históricos, la tuberculosis formó parte de casi nuestro bicentenario, nuestros años de vida republicana. Hablemos un poco de esa historia y la incidencia de esta enfermedad en Panamá.
Mira, esa es una pregunta súper fascinante, licenciada Lazo, porque le explico, o sea, nosotros históricamente, por ser sitio de tránsito, eh, por toda nuestra historia previa a la construcción del canal, por todo lo que ocurrió en lo que fue el desarrollo del istmo, hemos tenido esta enfermedad y otras, o sea, pero particularmente la tuberculosis es fascinante. Mire, hay registros de que la tuberculosis, los niveles de tuberculosis eran tan altos en lo que es el istmo panameño, que llegábamos a una incidencia casi de 600 casos por 100.000 habitantes. Esto es extremadamente alto. Estos registros constan en los archivos de la Armada de Estados Unidos. O sea, en el momento que, como parte de todo ese proceso de saneamiento del istmo, ellos empezaron a registrar antes de la construcción del canal las enfermedades. Y se nota todo esto. Obviamente, si uno se pone a analizar la situación socioeconómica de la época, pues teníamos personas que migraron a nuestro país a hacer los trabajos de construcción del canal, empezando por el canal francés y luego por el canal dirigido por los norteamericanos, pero que no vivían en las mejores condiciones. Y recuerden, la mayoría de la mano de obra, el gran porcentaje era las afrodescendientes de las Antillas, Barbados, Jamaica, Guadalupe, toda esta mano de obra llegó a nuestro país, que eran esclavos en su momento con los franceses y luego en una mano de obra especializada con los norteamericanos. Los norteamericanos sí hicieron un proceso de selección, pero aún así quedaba esta población viviendo en condiciones de hacinamiento. Esas condiciones de hacinamiento provocaban una alta transmisión de la bacteria y se radicó en nuestro país esta bacteria desde esa época hasta hoy en día. ¿Qué sucede? Hemos venido bajando la incidencia, ya no estamos en 600 por 100.000 habitantes, hemos bajado hasta, ahorita estamos creo en 40 por 100.000 habitantes, pero aún así es una casuística muy elevada. Por ejemplo, en el año 2018 se reportaron casi 2.000 casos, 1.800 casos de tuberculosis. Entonces, hablando de esta historia, a lo largo de estos años, pues muchas personalidades han fallecido tuberculosis. Por ejemplo, el boxeador en Panamá, Al Brown, y así, muchas personas sufrieron esta enfermedad. En los años 50, con el tema de la Segunda Guerra Mundial y la aparición de la penicilina, se logra introducir estos nuevos medicamentos y por eso la incidencia empieza a bajar rápidamente. Y ya para los años 70 se había controlado la epidemia a nivel global y local. ¿Qué sucedió? Al principio de los 80, 1980, 81, surge el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y este virus que provoca todas estas personas que estaban infectadas latentemente, que no desarrollaban la enfermedad, se les induce la enfermedad. Entonces hay un resurgimiento de la tuberculosis a partir de los 80 y es cuando empezamos ya la ciencia a hacer unos análisis más globales sobre esta enfermedad. Hablemos de la incidencia, doctor, en estos momentos de la tuberculosis en Panamá. Sabemos que hay algunos sectores como son los áreas comarcales, en Colón, se ha hablado mucho de casos, en el área de Arraiján, si no me equivoco, en Panamá Oeste también se detectaron casos. ¿Cuál es esa incidencia por región y qué motiva que se estén generando o aumentando estos casos en estas áreas? Sí, bueno, luego de que pasó todo este tema del VIH en nuestro globo terráqueo, igual Panamá, en nuestro país, ya analizando qué es lo que ocurre localmente, nuestro país, pues las condiciones socioeconómicas de las distintas regiones provocan que la tuberculosis permanezca. Por ejemplo, en las comarcas, las condiciones de vida, las condiciones de hacinamiento, la nutrición, favorece
la transmisión. Si vemos, por ejemplo, nuestras poblaciones originarias de la comarca de San Blas, pues viven en estas casas una familia completa. En el caso de nuestros originarios de Bocas del Toro, ellos migran mucho, están expuestos a muchas condiciones difíciles durante su vida. Entonces esto hace que haya mucha transmisión. De hecho, estamos poniéndole un ojo ahorita mismo a lo que es la tuberculosis en la comarca Nové, porque estamos detectando un alto número de niños con tuberculosis en la comarca. Esto se ve en los hospitales de la provincia de Chiriquí. Por ejemplo, el año pasado uno de los hospitales reportó 25 niños con tuberculosis. Se ha inclusive reportado casos de tuberculosis congénita, es decir, niños que nacen ya infectados con tuberculosis. Y esto es un tema que tenemos que abordar como país, no solo desde el punto de vista científico, tenemos que ayudar a nuestros originarios y darle más información de que cuando tengan estos síntomas, pues atenderse y venir a los centros de atención. Luego te puedo comentar los esfuerzos internacionales en nuestro país a la materia, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de la situación de nuestro país, uno pensaría, bueno, es que la tuberculosis está en las comarcas y no es así. Cuando vemos los números absolutos, la gran carga de la tuberculosis la tenemos aquí, en la ciudad, en Panamá Metro. Te puedo prácticamente decir que el 50, si no es el 60%, estaba aglutinado aquí entre la provincia de Panamá Oeste y la provincia de Panamá Metro, numéricamente, en números absolutos. Obviamente la incidencia es baja porque la mayoría de la población está acá. Pero lo importante de esto es que, ¿por qué si estamos en la ciudad tenemos estos casos de tuberculosis? Bueno, precisamente porque hace falta mayor divulgación sobre esta enfermedad. Las personas lo menos que piensan es en la tuberculosis. Y entonces tenemos historias como, bueno, yo estoy aquí en Torrijos Carter, por decir una comunidad sin ser peyorativo, y me fui a visitar a mi abuelito que está en Panamá Oeste, y me quedé con él, pero mi abuelito tosía, y tengo los 2 meses de vacaciones y mi abuelito tosiendo, no es COVID, pero nunca piensan en tuberculosis. Y así, esto ha sido un remolino aquí en la ciudad. Tenemos alrededor de 500 casos. Las cifras realmente prefiero que el Ministerio de Salud las aporte, pero estaríamos hablando alrededor de 500, 600 casos aquí en el perímetro metropolitano. Entonces, es muy importante esto porque en el perímetro metropolitano también tenemos muchas instalaciones de salud. Tenemos centros de salud, policentros, policlínica, ULAPs, CAPs, hospitales. O sea, el acceso a la salud es mucho mayor que en las comarcas. Entonces, no se explica por qué tenemos muchos casos. En la comarca, para ir a atenderse en salud, te tiene que tomar un bus, un caballo y viajar. El acceso es más difícil, pues se entiende porque hay casos, pero aquí en un radio de 10 kilómetros cualquier persona puede buscar atención. Y esto es importante porque, como te decía, Panamá ha sido sujeto de financiamiento internacional para atender esta enfermedad. Durante los últimos 6 años se ha aportado alrededor vamos a decir, unos 9 millones de dólares globalmente para atender VIH y tuberculosis. Y se han hecho aportes para el diagnóstico, por ejemplo, para poder que el diagnóstico esté disponible. Es decir, cualquier persona en nuestro país debe tener la capacidad de hacerse un diagnóstico gratis, no hay que pagar. Y esto está acentuado en las áreas metropolitanas, Panamá Oeste, y en las áreas comarcales. Entonces, no hay excusa de la disponibilidad de pruebas,
pero el acceso e ir al centro depende mucho de que el individuo esté consciente de que hay una situación con tuberculosis, que se haga la prueba. Y esto es lo que necesitamos trabajar muchísimo. Necesitamos trabajar que las personas, para ir disminuyendo esa carga de casos que tenemos aquí en el área metropolitana. Exacto. Doctor, sabemos que el dengue lo produce un mosquito, viene de un mosquito. Al igual tenemos conocimiento de de otras enfermedades. ¿Qué sabemos o cómo podemos explicar ese origen de la tuberculosis? Eh, Del origen de la tuberculosis, o sea, es decir, se transmite por el aire. O sea, esto es una enfermedad continua. Y si nos ponemos a pensar maquiavélicamente, esta bacteria busca hospederos o personas sanas para poder replicarse. Y esto es lo que está ocurriendo, digamos, históricamente. Se da la transmisión, la bacteria afecta a un individuo y este individuo se enferma, él tose, libera bacterias y se transmite a otra persona. Y así sucesivamente. Hay historias de que no, porque la casa está sucia no. O sea, la tuberculosis es un microorganismo que está en un ser viviente que pasa a otro ser viviente. Eh, Esto también ocurre con los animales. Nosotros hemos estudiado aquí en Panamá la tuberculosis bovina. Afortunadamente no hay zoonosis, no hay transmisión de animal al ser humano, pero las vacas mantienen la tuberculosis porque hay una transmisión de animal a animal, igual el ser humano, de persona a persona hay esa transmisión. Así que estos son mitos de que porque mi casa está sucia o no. Aquí es, si hay un individuo enfermo, las personas que viven con él se van a contagiar. Y esto hay que tenerlo claro para implementar las medidas de transmisión. Y para responderte sobre tu origen, fíjate que nosotros hemos realizado investigaciones a nivel del genoma de la bacteria y Panamá es un país fascinante cuando tú empiezas a estudiar la tuberculosis. Nosotros, por ejemplo, hicimos una categorización de los linajes, se le llama linaje al componente genético de la bacteria, y hemos encontrado linajes de bacterias que vienen del Mediterráneo, de Asia, de África y de Sudamérica. O sea, Panamá confluye una tormenta de bacterias de alrededor del mundo, obviamente por nuestra situación geográfica y nuestra historia. O sea, la tuberculosis está íntimamente ubicada por nuestra historia, pero un poquito más profundo, nos fuimos a Colón y realizamos una investigación en los genotipos de las bacterias de Colón y encontramos que la mitad de esas bacterias allá en Colón tienen un origen asiático, específicamente de Vietnam. Y eso, cuando empezamos a conversar con los historiadores, pues obviamente para la construcción del canal, esa mano de obra, los africanos que venían llegando, necesitaban alimentación y necesitaban servicios, y los asiáticos históricamente han proveído esos servicios, la comida, la venta y estas cosas, y ellos estaban aquí establecidos. También recuerda que de la India, Pakistán y todo esto del Medio Oriente. Entonces, si ustedes recuerdan, Colón tenemos una fuerte migración de árabes y de pakistaníes y de hindú. Entonces, pero esto no es de ahora, esto es historia de 100, 200 años atrás, los comerciantes. Entonces, ellos trajeron estas bacterias y en Colón, particularmente en Colón, se ha establecido un linaje conocido como el linaje Beijing, que viene de una ciudad conocida, Beijing, allá en China, pero es un linaje que circula en Asia, India, todos estos países del Medio Oriente. Se ha establecido en Colón y casi que el 50% de los casos de Colón son de este linaje. Entonces,
Ahí tú tienes un ejemplo. Cuando ves y evaluamos la ciudad capital, el linaje Beijing prácticamente se diluye y hay una mezcla de todos los linajes alrededor del mundo. Entonces es bien interesante esta pregunta de dónde viene la tuberculosis y te puedo concluir que de todas partes del mundo nos ha llegado. Exacto, doctor. ¿Tiene algún grupo social más propenso a contraer esto, ya sea en las áreas originarias, quizás en la población afrodescendiente? ¿Tiene que ver algo de esto? Mira que la ciencia ha dicho que sí. La ciencia ha dicho, el linaje mediterráneo afecta a los países de Europa, Italia y las Américas. Pues se llama Latinoamérica y Mediterráneo, LAM. El linaje Beijing afecta solo a asiáticos. El linaje, pero la realidad panameña, nosotros tenemos una mezcla genética que esa ciencia de que una bacteria afecta a un grupo étnico no la vemos en Panamá. Para darte el ejemplo de Colón, tenemos el linaje Beijing, que es un linaje asiático, es una bacteria que se especializa en afectar personas asiáticas, chino, Taiwán, Vietnam, hindú, pero la bacteria se comporta completamente diferente e infecta al 50% de la población colonense, que en ese 50% te apuesto es afrodescendiente. Y eso no cuadra con la evidencia científica que está. Pero eso ha ocurrido porque ya han pasado más de 100 años, 200 años de esa evolución, de esa expansión de esta bacteria en nuestro país y prácticamente se ha adaptado a las poblaciones. Así que, de todas formas, licenciada Lazo, nosotros estamos tratando de entender esto, estamos realizando algunas investigaciones puesta en marcha ahorita con algunos investigadores que están regresando de su entrenamiento doctoral, como el doctor Fermín Acosta, financiado por la CENACYT. Estamos iniciando un proceso de estudios evolutivos para poder discernir esa pregunta, exactamente si tenemos asociación de grupo étnico con linaje de bacteria o no, porque lo que estamos viendo en Panamá, pues, rompe todos los esquemas. Entonces, estamos muy emocionados de poder elucidar eso. Ok, doctor, para ir finalizando, pues hablemos un poco de esos programas, pues esos programas del Programa Nacional de Tuberculosis que promocionaba un poco y de la que valoraba un poco la OPS hace poco, y el marco jurídico, pues para el control y la prevención de la tuberculosis, del cual usted también estuvo trabajando directamente con el tema de la asamblea. Hablemos cómo impacta esto en la ciencia y sobre todo en el manejo de la tuberculosis y en el beneficio de la población. Sí, mira, nuestro país en general preocupado por esta situación nos ha quedado atrás. Como te mencionaba, hace 7 años, bueno, ya prácticamente desde el 2003, nuestro país ha estado buscando financiamiento robusto para atender esta enfermedad. El primer ejercicio se hizo en el 2003 con una agencia internacional conocida como el Fondo Global. Luego, en el 2005, se hizo con la Fundación Damián. Y en ese momento el ejercicio era extender el diagnóstico a las áreas de difícil acceso. Se hicieron ejercicios muy eficientes como habilitar personas en las comarcas que hicieran el diagnóstico por baciloscopía, por ejemplo. Eso ayudó mucho a hacer el diagnóstico y empezar a detectar y tratar allá en las comarcas. Pero esto no fue suficiente porque la carga de la enfermedad está en el área metro. Y en el año 2014, por ejemplo, 2013, yo empecé a trabajar con el Ministerio de Salud para buscar fondos nuevamente en el Fondo Global. Ahí logramos unos 7 millones en el primer periodo y unos 2 millones en el segundo periodo, o sea, un total de 9 millones de dólares para varios aspectos: diagnóstico, tratamiento,
fortalecimiento del personal de salud, porque también el personal no contaba con las herramientas para poder atender, diagnosticar y identificar la enfermedad. Y también la parte normativa, se sacaron los planes estratégicos, logramos elaborar planes estratégicos para el control de la tuberculosis, las normas nacionales para el control de la tuberculosis, y por ejemplo, recientemente se sacó las normas nacionales para el manejo de la tuberculosis multidrogo resistente. Entonces, todo esto, o sea, se necesitaban recursos financieros. Esos recursos, por ejemplo, trajeron equipos de esto, de PCR tiempo real, sofisticado, y lo hemos puesto en la comarca, Gunayala, en Nuevo Buglé, en Chiriquí, en Panamá Oeste, en Panamá Este, aquí en el metro. O sea, el país ha sido fortalecido en la plataforma de diagnóstico. Y hemos capacitado, hemos desarrollado con estos fondos diplomados para entrenamiento, hemos identificado instructores expertos. Claro, hay gente que conoce mucho en nuestro país, profesionales de la salud. Esos profesionales los tomamos para que entrenaran al resto de los profesionales en Panamá. Y ha quedado muy bonito. Eso fue con la Universidad de las Américas, UDELAS. Excelente trabajo de diplomados, varios diplomados hemos tirado allí. Hemos incorporado a la respuesta nacional a la Caja del Seguro Social, es decir, antes todo el peso del diagnóstico estaba en el Ministerio de Salud. Ahora, para balancear, hemos fortalecido a la Caja del Seguro Social, la hemos incorporado. Ellos tienen su coordinación nacional de tuberculosis. Ahora Ministerio de Salud y Caja coordinan de una forma más articulada. Tenemos ejemplos excepcionales como la provincia de Colón, donde se integraron completamente. Allá en esa provincia, Caja del Seguro Social y Ministerio de Salud funcionan articuladamente, donde a uno le falta un material, la caja se lo aporta. Todo eso hemos logrado con estos fondos. Eso no era suficiente. Nosotros hemos también como país fortalecido la parte jurídica para darle más visibilidad y más apoyo al tema de respuesta a tuberculosis. En el año 2020, con el diputado Víctor Castillo, se logró montar un proyecto de ley, lo discutimos ampliamente, varios actores vinieron y aportaron, desde empresa privada, sociedad civil, investigadores, todos aportamos al proyecto de ley. Y hoy en día tenemos una ley, la primera ley de tuberculosis de Panamá. En el caso ya VIH tenía varias leyes. Entonces esta ley, la ley 169, nos va a ayudar a fortalecer el ejercicio del control de la tuberculosis. Y aparte de eso, como no todo puede ser el proveedor de salud, Ministerio de Salud o Caja, o la parte legislativa, también falta la sociedad. Entonces en la sociedad lo que hemos hecho es relanzar la Organización Panameña Antituberculosa, pues de la cual estoy como presidente. En conjunto me acompaña un grupo de especialistas en la junta directiva. Tenemos al doctor Carlos Garner, que es el coordinador nacional de la Caja del Seguro Social de Tuberculosis. Él es el vicepresidente. Tenemos a la licenciada Samantha Rosa, que también es vicepresidente. Ella es la jefa nacional de los laboratorios, de la red de laboratorios de tuberculosis. Tenemos al doctor Galvez, que es el tesorero, que también ha tenido muchos años de trayectoria en el control de la tuberculosis desde el punto de vista epidemiológico. La doctora Claudette Vergés, que ha visto la tuberculosis en niños, y así. La OPAT, que tradicionalmente estuvo en nuestro país para los años 80, impulsando esta conciencia social por los avances tecnológicos. Ahora la hemos reactivado para poder involucrar a la sociedad. Pues esa es la piedra angular que nos falta. Ya tenemos salud, ya tenemos empresa privada, ya tenemos los otros actores, falta la sociedad que se involucre. Y pues aquí la OPAT hacemos un llamado a todos los que quieran participar. Pues estamos
buscando personas que quieran promover estos conocimientos en nuestra sociedad, de tal forma de que podamos hacer un diagnóstico temprano. Todos estos elementos, licenciada Lazo, son extremadamente importantes para poder controlar la enfermedad. Y mira, a tal grado, nosotros habíamos fortalecido el sistema que cuando llegó la pandemia COVID, los primeros llamados, como era una infección respiratoria, los primeros llamados a dar respuesta fue el equipo de tuberculosis, porque es el equipo que está acostumbrado a manejar la transmisión de enfermedad respiratoria, al estudio de contacto, al seguimiento. Obviamente la pandemia es algo inmenso y luego tuvimos que pasar esos conocimientos al resto del equipo y pues ahora tú ves que el sistema de salud en su totalidad. Pero el estudio de contacto era una herramienta es una herramienta de tuberculosis. El uso de mascarilla es una herramienta de tuberculosis. Nosotros o el sistema de salud, por ejemplo, entre Caja y Minsa, cada vez que llegaba un paciente tuberculoso a una instalación de salud, se le ponía una mascarilla. Bueno, esto es lo que COVID ha implementado. Nosotros solo la salud tiene que tener una mascarilla, por ejemplo. Y así, estos elementos, financiación, marco jurídico, fortalecimiento del sistema de salud, han sido claves, lo hemos desarrollado. Estamos confiando de que esto va a generar un mejor control y esperamos seguir fortaleciendo estos elementos. Exacto. Hemos conversado con el doctor Amador Woodrich, el investigador, el presidente de la Organización Panameña Antituberculosa, sobre la evolución histórica de tuberculosis en Panamá, la incidencia y los tratamientos y cómo avanza Panamá en las investigaciones para controlar esta enfermedad. Doctor, le agradecemos mucho esa participación y toda esa orientación que nos ha dado. Muchas gracias por la invitación.